Capítulo 7. El vacío. Un día estaba sentado en el sofá pensando en lo que significa ser feliz. Mientras contemplaba lo desdichado que me sentía, pensé que las personas que más quiero me habrían intentado levantar el ánimo diciéndome: no sabes lo afortunado que eres, tenés una familia maravillosa y unos hijos estupendos. Eres un quiropráctico de éxito, miles de personas acuden a tus conferencias, viajas por todo el mundo visitando lugares extraordinarios, salís en las películas. En la película ¿Y tú qué sabes? Y a mucha gente le encantó tu mensaje. Incluso has escrito un libro que está teniendo mucho éxito. Me habrían saltado todas las razones emocionales y lógicas por las que debería sentirme feliz, pero sentía que me faltaba algo. En aquel momento de mi vida estaba viajando cada semana de una ciudad a otra para dar conferencias. A veces visitaba 2 ciudades en 3 días. Se me ocurrió que estaba tan ocupado que no me quedaba tiempo para practicar lo que enseñaba. Fue un momento muy desconcertante porque empecé a ver que toda mi felicidad venía del exterior y que la alegría que sentía cuando viajaba y daba conferencias no tenía nada que ver con la auténtica alegría. Tenía la sensación de necesitar a todo el mundo, de necesitar todas las cosas y cualquier lugar del exterior para sentirme bien. La imagen que proyectaba a los demás dependía de factores externos, y cuando no estaba dando conferencias, haciendo entrevistas o tratando a los pacientes y me encontraba en casa, me sentía vacío. No me malinterpretes, estas cosas exteriores eran en cierto modo estupendas. Si le hubieras preguntado a cualquier persona que me hubiera visto dando una conferencia, trabajando abstraído en una presentación durante un vuelo o respondiendo decenas de correos electrónicos en el aeropuerto o en el salón de un hotel, habría asegurado que parecía feliz. Y lo más triste es que si me lo hubieras preguntado en uno de esos momentos, seguramente te habría respondido de la misma forma: sí, todo es maravilloso, la vida va a la mar de bien, soy un tipo con suerte. Pero si me hubieras pillado en un momento de tranquilidad, sin todos esos estímulos bombardeándome, te habría contestado algo completamente distinto. Hay algo que falla, estoy angustiado, todos los días me parecen iguales, siempre sucede lo mismo, me falta algo. El día que reconocí la razón principal de mi infelicidad, también vi que necesitaba el mundo exterior para recordar quién era yo. Mi identidad se había convertido en la gente con la que hablaba, en las ciudades que visitaba, en aquello que hacía mientras viajaba y en las experiencias que necesitaba para reafirmarme como esa persona llamada Joe Dispenza. Y cuando no estaba cerca de nadie que me ayudara a recordar esa personalidad que en el mundo conocía como la mía, yo no estaba seguro de quién era. Vi que toda mi felicidad no era sino una reacción a los estímulos del mundo exterior que me hacían sentir de un cierto modo. Comprendí que era adicto a mi entorno y que dependía de los estímulos externos para alimentar mi adicción emocional. Fue un momento muy especial. He oído millares de veces que la felicidad viene de dentro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Aquel día, mientras estaba sentado en el sofá de mi hogar, al mirar por la ventana me vino una imagen a la cabeza. Vi mis 2 manos, una por encima de la otra, separadas por un vacío. La mano de encima representa la imagen que yo proyectaba al exterior y la de debajo como yo sabía que era por dentro. Al reflexionar en mí descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad, como 2 entidades distintas, quien aparentamos ser y quienes somos en realidad. Quien aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo. Este yo es todo cuanto hacemos para dar una imagen en particular y para presentar a los demás una realidad exterior coherente. Este primer aspecto del yo es una capa de cómo queremos que los demás nos vean. Figura 7A. El vacío entre quién soy en realidad y quién aparento ser. Entonces pone las imágenes de 2 manos, una encima de la otra pero mirándose las palmas y con una distancia, una abajo y otra arriba pero con distancia en el medio, como si estuviese sosteniendo una pelota en el medio. Y la de arriba dice quién aparento ser, la identidad que proyecto al entorno, lo que quiero que crean que soy, la fachada, la persona ideal para el mundo.
y la de abajo mirando hacia arriba es quién soy en realidad, cómo me siento, cómo soy por dentro, la persona ideal para mí. Quiénes somos en realidad, representado por la mano de abajo, es cómo nos sentimos por dentro, sobre todo cuando no estamos distraídos con el mundo exterior. Es lo que sentimos usualmente cuando no estamos preocupados por la vida, es lo que ocultamos sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos como la culpabilidad, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión, el engreimiento o el odio, creamos un vacío entre quién aparentamos ser y quiénes somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado del ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, cosas y variedad de personas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada, empezamos a sentir algo. Y ese algo es quienes somos en realidad. Figura 7b. El tamaño del vacío varía de una persona a otra. Quienes somos en realidad y quienes aparentamos ser están separados por los sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida, basados en experiencias pasadas. Cuanto más grande sea el vacío, más adictos somos a las emociones memorizadas. Entonces, ahora, en estas capas de emociones memorizadas que crean el vacío, es todo lo que está entre las dos manos. Entonces, desde la de arriba, que es lo externo, arranca baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad, experiencias pasadas con un periodo refractario. Vamos acumulando una capa tras otra de distintas emociones que forman nuestra identidad. Para recordar quiénes creemos ser, tenemos que volver a crear las mismas experiencias para reafirmar nuestra personalidad y las emociones correspondientes. Como identidad, nos aferramos al mundo exterior al identificarnos con todo el mundo y con todo para recordarnos a nosotros mismos la imagen que queremos proyectar al mundo. La imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella como alguien. Su identidad depende totalmente del entorno. La personalidad hace todo lo posible para ocultar lo que siente en realidad o para que esa sensación de vacío desaparezca. Poseo estos coches, conozco a estas personas, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo para esta compañía, estoy triunfando en la vida. Es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto de quiénes somos, de lo que sentimos, sin los estímulos de la realidad exterior, de la vergüenza o la ira que nos provoca nuestro fracaso matrimonial, del miedo a la muerte y la incertidumbre que despierta en nosotros la vida en el más allá al perder un ser querido o incluso una mascota, de la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos y triunfemos en la vida a toda costa, de la injusticia de haber crecido en unas circunstancias rayanas a la pobreza, de la preocupación que nos produce nuestro cuerpo al no encajar en los cánones de belleza de la sociedad. Esta clase de sentimientos son los que queremos ocultar. Esta persona es quienes somos de verdad. El yo real que se escuda tras la imagen que damos. Como no podemos soportar mostrar ese yo al mundo, fingimos ser otra persona. Creamos una serie de programas automáticos memorizados para ocultar nuestros aspectos vulnerables. Mentimos sobre quiénes somos porque sabemos que los convencionalismos sociales no admiten esta clase de personas. Es ese nadie, la persona que dudamos que los demás quieren y aceptan. Cuando somos jóvenes y estamos construyendo una identidad es cuanto más participamos en esta farsa. Vemos a jóvenes cambiando de identidad como quien cambia de ropa y de hecho la forma de vestir de los adolescentes suele reflejar más quienes desean ser que quienes son en realidad. Si se lo preguntas a cualquier profesional de la salud mental especializado en adolescentes, te responderá que la palabra que más los define es inseguridad. Por eso los adolescentes y los preadolescentes buscan consuelo en la conformidad y en los grupos. En lugar de dejar que el mundo les conozca tal como son, se amoldan y adaptan, porque todos sabemos
lo que les ocurre a las personas que parecen distintas al resto. El mundo es complejo y aterrador, pero si perteneces a un grupo resulta menos horrible y mucho más simple. Elige tu grupo, elige tu veneno. Al final te quedas en esa identidad, te acostumbras a ella, o al menos es lo que querés creer. Esta inseguridad va unida a un montón de dudas, te haces muchas preguntas. ¿Es esta la persona que soy? ¿Es la que quiero realmente ser? Pero es mucho más fácil ignorarlas que responderlas. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Todos hemos tenido en la juventud experiencias traumáticas o difíciles que nos han marcado emocionalmente. Las emociones producidas por determinados episodios en esta etapa de la vida han ido creando capa a capa la persona en la que nos hemos convertido. Afrentémoslo, a todos nos han marcado episodios con una carga emocional. Mientras recordábamos la experiencia una y otra vez, el cuerpo empezó a revivirla de manera repetida con ese simple pensamiento. El periodo refractario de la emoción se alargó tanto que esta simple reacción emocional acabó transformándose en un estado de ánimo, después en un temperamento y por último en un rasgo de personalidad. En la juventud hacemos un montón de cosas que consiguen, por un tiempo, hacernos olvidar esas emociones antiguas y profundas, como si las metiéramos debajo de la alfombra. Es embriagador hacer nuevas amistades, viajar a lugares desconocidos, trabajar duramente para subir de categoría, aprender nuevas habilidades o practicar un nuevo deporte. Raras veces sospechamos que todas estas acciones están motivadas por los sentimientos que nos produjeron determinados episodios del pasado. Más tarde estamos ocupados de verdad. Vamos al instituto y luego seguramente a la universidad. Nos compramos un coche, nos mudamos a otra ciudad, estado o país. Empezamos una carrera, conocemos a personas nuevas, nos casamos, compramos una casa, tenemos hijos, adoptamos una mascota, nos divorciamos, hacemos ejercicio, iniciamos una nueva relación sentimental, practicamos una habilidad o una afición. Usamos todo cuanto conocemos del mundo exterior para definir nuestra identidad y evadirnos de lo que sentimos en nuestro interior. Y como todas estas experiencias producen millares de emociones, nos damos cuenta de que estas emociones parecen hacernos olvidar de los sentimientos que ocultamos y funcionan durante un tiempo. No me malinterpretes. En la juventud todos progresamos con los proyectos que emprendemos en distintas etapas. Para poder conseguir muchas cosas en la vida tenemos que traspasar los límites en los que nos sentimos cómodos e ir más allá de los sentimientos habituales que en otras épocas nos definieron. Conozco perfectamente esta dinámica en la vida, pero cuando nos superamos nunca nuestras limitaciones, pero cuando no superamos nunca nuestras limitaciones o seguimos cargando con el bagaje del pasado, llega un punto que esta situación se hace insostenible, y esto suele ocurrir en la mitad de la tercera década de la vida, aunque varía mucho de una persona a otra. La madurez. Estrategias para que los sentimientos enterrados no salgan a la luz. Entre los 30 y los 40 ya tenemos la personalidad formada y hemos vivido prácticamente todo cuanto la vida puede ofrecernos. Por eso podemos prever los resultados de la mayoría de vivencias. Ya sabemos cómo nos harían sentir antes de que sucedan, cómo hemos mantenido varias relaciones sentimentales buenas o malas, hemos competido en el mundo de los negocios o forjado una carrera, hemos vivido pérdidas y triunfos, o sabemos lo que nos gusta y lo que detestamos, conocemos los matices de la vida. Al poder prever las emociones que seguramente sentiremos, decidimos si queremos vivir esa experiencia conocida, aunque todo esto tiene lugar en las profundidades del inconsciente. Pero acá está el problema. Como podemos prever los sentimientos que nos producirán la mayoría de las situaciones, ya sabemos que nos ayudarán a evadirnos de lo que sentimos por dentro. Pero al llegar a la madurez, ya no hay nada que nos haga olvidar de toda aquella sensación de vacío. Nos despertamos cada mañana y sentimos que todo sigue igual que siempre. El entorno del que tanto dependemos para evadirnos de la pena, la culpabilidad o el sufrimiento que nos carcome por dentro ya no nos sirve. ¿Cómo podemos hacer desaparecer esos sentimientos? Sabemos que cuando las emociones producidas por el mundo exterior se acaban, volvemos a ser el mismo de siempre.
es la crisis de los 40, que la mayoría conocemos. Algunos intentan por todos los medios impedir que sus sentimientos enterrados salgan a la luz, volcándose todavía más en el mundo exterior. Se compran el coche deportivo que acaba de salir al mercado, objeto, o alquilan un barco, otro objeto. Hay quienes se toman unas largas vacaciones, lugar, y otros se inscriben en un centro social para hacer nuevos contactos o amigos, gente. Algunas personas recurren a la cirugía plástica, cuerpo, muchas otras redecoran o reforman su hogar, adquieren objetos y experimentan un entorno nuevo. Todos estos intentos de hacer o probar algo nuevo para sentirnos mejor o distintos son inútiles, porque cuando la novedad pierde su encanto, seguimos atrapados en la misma identidad. Volvemos a quienes somos realmente, es decir, la mano de abajo. Regresamos a la misma realidad en la que hemos estado viviendo durante años para seguir recordando quién creemos ser como identidad. Pero cuantas más cosas hacemos, cuanto más compramos y consumimos, más patente se vuelve la sensación de quién somos realmente. Intentamos huir de esa sensación de vacío o evadirnos de cualquier emoción dolorosa porque nos incomoda demasiado. Por eso, cuando la sensación se nos va de las manos, ponemos la tele, navegamos por internet, llamamos a alguien o le enviamos un mensaje de texto. En cuestión de segundos podemos cambiar de emociones un montón de veces. Nos morimos de risa viendo una comedia o un video en YouTube, nos desfogamos después mirando un partido de fútbol y nos enojamos o asustamos viendo las noticias. Todos estos estímulos externos nos ayudan a olvidarnos de los sentimientos que nos acosan por dentro. La tecnología es una gran distracción y una poderosa adicción. Piensa en ello. Puedes cambiar en el acto tu química interior y hacer que un sentimiento desaparezca al cambiar algo del exterior. Por eso recurrimos una y otra vez a aquello del exterior que nos hace sentir mejor por dentro. Y no solo nos evadimos con la tecnología, lo hacemos con cualquier cosa que nos resulte emocionante por un tiempo. Cuando usamos la diversión para evadirnos, ¿sabes lo que acaba pasando? Que cada vez dependemos más de cosas externas para cambiar por dentro. Algunas personas se van hundiendo cada vez más en ese pozo sin fondo, usando distintos aspectos de su mundo para seguir preocupándose y volver a crear así el mismo sentimiento de la primera experiencia con el que se evadieron. Necesitan una sobredosis de estímulos para sentirse distintos de cómo son, pero tarde o temprano descubren que necesitan una mayor dosis de lo que los hace sentirse mejor. Y se acaba convirtiendo en una agotadora búsqueda de placer, en un intento de evitar sufrir a toda costa, en una vida hedonista motivada inconscientemente por algún sentimiento que nunca desaparece. Una madurez distinta, la etapa de afrontar los sentimientos y acabar con las vanas ilusiones. En esta etapa de la vida, otras personas que no intentan huir de sus sentimientos se hacen algunas preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué es Dios? ¿A dónde iré cuando me muera? Triunfar en la vida ¿es todo lo que hay? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el amor? ¿Me quiero? ¿Quiero a alguien más? Y el alma empieza a despertar. Estas clases de preguntas nos vienen a la cabeza porque empezamos a ver la realidad y sospechamos que nada del exterior nos hará felices. Algunos descubrimos que nada de nuestro entorno nos hará sentir mejor. También vemos la gran cantidad de energía que gastamos en mantener la imagen que damos al mundo y lo agotador que es que la mente y el cuerpo estén preocupándose constantemente. Al fin comprendemos que nuestros vanos intentos de dar una imagen ideal a los demás no es más que una estrategia para asegurarnos de que los sentimientos de los que hemos estado huyendo no nos alcancen. ¿Hasta cuánto podemos seguir haciendo malabarismos con un montón de pelotas en el aire para que nuestra vida no se derrumbe? En lugar de comprar un televisor más grande o el último teléfono inteligente que acaba de salir al mercado, estas personas dejan de huir del sentimiento del que querían liberarse, lo afrontan y lo observan con calma. Es cuando empiezan a despertar. Después de reflexionar, la persona descubre quién es en realidad, lo que ha estado ocultando y lo que ya no le sirve. Es cuando se desprende de la fachada, de los juegos y de las
vanas ilusiones. Es sincera sobre quién es ella realmente, le cueste lo que le cueste, y no le da miedo perderlo todo. Deja de invertir su energía en seguir manteniendo la imagen ilusoria que daba de sí misma. Entra en contacto con sus sentimientos y después le dice a su pareja: ¿sabes qué? Ya no me importa si no te hago feliz. Estoy harta de obsesionarme con mi aspecto o con lo que los demás piensan de mí. Ya no pienso seguir viviendo para los demás. Quiero liberarme de estas cadenas. Es un momento muy profundo en la vida de una persona. Su alma está despertando y le empuja a decir la verdad sobre quién es ella en realidad. La mentira ha terminado. El cambio en nuestras relaciones, romper los lazos que nos atan. La mayoría de las relaciones se basan en lo que tenemos en común con los otros. Piensa en lo siguiente: conoces una persona y enseguida los dos comparan sus vivencias, como si quisieras averiguar si tus redes neuronales y tus recuerdos emocionales van en la misma línea. Decís algo como: conozco a esa persona, soy del mismo lugar, he vivido en esos sitios en distintas épocas de mi vida, fui a esa universidad y me especialicé en este campo, poseo estas cosas y hago estas actividades, y lo más importante es que he tenido estas experiencias. La otra persona responde: yo conozco a estas personas, he vivido en estos lugares durante estas épocas, yo también hago esas actividades, he tenido las mismas experiencias que tú. Así que así te podés relacionar, se pueden relacionar. Después se forma una relación basada en estados neuroquímicos del ser, porque compartís las mismas experiencias, las mismas emociones. Considera las emociones como energía en movimiento. Si compartís las mismas emociones, estás compartiendo la misma energía. Y al igual que dos átomos de oxígeno que comparten un campo invisible de energía más allá del espacio y del tiempo, para unirse en una relación y formar el aire, tú estás unido a un lugar invisible de energía con cada cosa y lugar de tu vida exterior. Pero los vínculos entre la gente son más fuertes porque la energía de las emociones es la más poderosa de todas. Mientras ninguno de ustedes cambien, las cosas irán bien. Cuando nuestra amiga del ejemplo de la última parte dice cómo se siente realmente, la situación empieza a ser muy incómoda. Si su amistad con los demás se ha estado basando en quejarse sobre la vida, está unida a un nivel energético en sus relaciones por las emociones de victimización. Si en un momento de lucidez decide abandonar el hábito de ser ella, ya no se está mostrando como aquella persona usual con la que todo el mundo podía relacionarse. Las personas de su vida la utilizan para recordar también quiénes son emocionalmente. Las amigas y la familia preguntan: ¿qué te pasa hoy? Has herido mis sentimientos, lo cual se traduce como: creíamos que nos llevábamos bien. Te usaba para reafirmar mi adicción emocional y recordar quién creo ser como alguien. Me gustabas más como eras antes. Cuando se trata del cambio, nuestra energía está conectada a todo aquello con lo que hemos tenido una experiencia en el mundo exterior. Figura 7C. Si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones y la misma energía. Al igual que dos átomos de oxígeno se unen para formar el aire que respiramos, nosotros estamos unidos emocionalmente por un campo invisible de energía más allá del espacio y del tiempo. Estos son los lazos emocionales. Por ejemplo, la victimización, la queja, el sufrimiento, las acusaciones. Suprimir la adicción a la emoción que hemos memorizado o decir la verdad sobre quienes somos realmente exige un montón de energía. Al igual que para separar dos átomos de oxígeno que se han unido, se necesita energía, también se precisa energía para romper los lazos que establecemos con las personas de nuestra vida. Las personas de la vida de esta mujer que han compartido los mismos lazos emocionales con ella, confabulándose, exclaman: últimamente no es la misma. Quizás ha perdido el juicio, llevémosla al médico. Recuerda que son las personas con las que compartías las mismas experiencias y por lo tanto las mismas emociones.
pero ahora ella está rompiendo los lazos energéticos que la unían con todo el mundo y con todo, e incluso con los lugares conocidos. Es una situación amenazante para los que han estado participando en el mismo juego con ella durante años. Se está bajando del tren. La llevan al médico y este le receta Prozac o algún otro fármaco, y al poco tiempo la mujer recupera la personalidad de antes. Y ahí está de nuevo, proyectando su antigua imagen en el mundo, comulgando con los acuerdos emocionales de los demás. Vuelve a estar anestesiada y sonriendo, haciendo cualquier cosa para evadirse de sus sentimientos. No ha aprendido la lección. Sí, esta mujer había cambiado. No era la de mano arriba, a la que todos estaban acostumbrados. Por un breve periodo de tiempo fue la de mano abajo, la que acarreaba el pasado y el sufrimiento. Pero ¿quién puede culpar a esos seres queridos que insistieron en que volviera a ser la mujer anestesiada de antes, que decía amén a todo para llevarse bien con todos? Aquel nuevo yo había surgido de manera imprevisible, incluso radical. ¿Quién iba a querer estar cerca de esta persona? ¿Quién iba a querer estar cerca de la verdad? Lo que al final cuenta de verdad. Si dependes del entorno para recordar quién eres como alguien, ¿qué pasará cuando mueras y el mundo desaparezca de tu vista y se desvanezca? ¿Sabes lo que seguirá con él? El alguien, la identidad, la imagen, la personalidad, la mano de arriba, que se ha identificado con todos los elementos conocidos y previsibles de la vida, que era adicto al entorno. Puedes haber sido la persona más exitosa, popular o guapa, haber tenido todo el dinero que podías pedir, pero cuando tu vida llega a su fin y la realidad exterior se desvanece, todo lo de afuera ya no puede seguir definiéndote, desaparece. Entonces te quedas solo con quien eres realmente, la mano de abajo, y no con quien aparenta ser. Cuando tu vida se acaba y ya no podés depender del mundo exterior para que te defina, te quedas con aquel sentimiento que nunca intentaste resolver. En esta vida no habrás evolucionado como alma. Por ejemplo, si tuviste hace 50 años unas experiencias que te marcaron con un sentimiento de inseguridad o debilidad y desde entonces te has sentido así, significa que dejaste de crecer emocionalmente hace 50 años. El propósito del alma es aprender de las experiencias y adquirir sabiduría, pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste la experiencia, no superaste esa emoción y la transformaste en conocimiento. Mientras este sentimiento siga anclando tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no serás libre para pasar al futuro. Si en tu vida actual surge una experiencia parecida, esta situación desencadenará la misma emoción y actuarás como la persona que eras hace 50 años. De modo que tu alma te dice, escúchame atentamente, nada del exterior te hará feliz, te estoy intentando avisar, pero si seguís participando en este juego, voy a dejar de hacerlo y volverás a dormirte. En este caso, te veré cuando tu vida se acabe. Siempre necesitas más y más. La mayoría de las personas que no saben cómo cambiar, piensan, ¿cómo puedo hacer que este sentimiento desaparezca? Cuando la novedad de acumular cosas nuevas pierde su encanto y ya no les funciona, ¿qué es lo que hacen? Buscan cosas de una mayor magnitud, pasan al siguiente nivel y sus estrategias de evasión se convierten en adicciones. Si me drogo o bebo lo suficiente, ¿esta sensación desaparecerá? ¿Este objeto exterior me producirá un cambio químico interior y me hará sentir de maravilla? Me compraré un montón de cosas porque cuando lo haga, aunque no tenga demasiado dinero, me olvido de lo vacío que me siento. Miraré pornografía, me divertiré con videojuegos, me iré al casino, comeré hasta reventar. Sea cual sea la adicción, seguimos creyendo que algo exterior eliminará este molesto sentimiento interior. Y además recuerda que por naturaleza tendemos a asociar algo externo que hace desaparecer nuestro malestar interior por un tiempo a un cambio químico en nuestro interior. Y como nos hace sentir bien, nos gusta. Por eso rechazamos lo que es desagradable o doloroso y buscamos lo que nos resulta agradable, cómodo o placentero.
figura 7D. Cuando las mismas personas y las mismas cosas de nuestra vida nos crean las mismas emociones y sentimientos que intentamos evadir, perdura, tratamos de conocer a otra persona y cosas o ir a lugares nuevos para cambiar lo que sentimos por dentro. Y esto no funciona. Pasamos al siguiente nivel, las adicciones. Y ahí te muestra la crisis de los 40, el intento de crear una nueva identidad desde fuera. Entonces te muestran las dos manitos y entre las dos manitos dice vacío identitario. Arriba de la mano de arriba dice quiénes aparentamos ser y salen 4 flechas. Personas nuevas, centros sociales de relaciones, cuerpo nuevo, lifting facial, dieta, lugares nuevos, vacaciones, objetos nuevos, coches, barcos, ropa. Y sale una flechita para arriba, más arriba todavía, que dice adicciones. Juegos de azar, drogas, alcohol, compras, videojuegos, pornografía. A medida que la excitación de las drogas estimula el centro del placer del cerebro, el cuerpo se inunda de sustancias químicas como resultado de la experiencia estimulante. El problema está en que cada vez que uno juega, se va de juerga o se queda hasta las tantas jugando con los videojuegos, necesita una dosis mayor que la anterior. La razón por la que la gente necesita tomar más drogas, comprar más cosas o tener más aventuras amorosas es porque el subidón químico creado por estas actividades activa los receptores de la superficie de las células, lo cual estimula las células. Pero si los receptores se están estimulando sin cesar, acaba desestabilizándose y se desactivan. Entonces necesitan recibir una señal más fuerte, un poco más de estímulos para activarse y para producir los mismos efectos es necesario un mayor subidón químico. Ahora tienen que apostar $25.000 en lugar de 10.000, porque de lo contrario no te excita. En cuanto gastaste $5.000 ya no te estimula, tenés que quemar 2 tarjetas de crédito para sentir el mismo subidón que antes. Y todo esto es para no sentir quién eres en realidad. Todo cuanto haces para sentir el mismo subidón tienes que ir aumentándolo con un creciente. Oh, qué bien que estoy leyendo. Todo cuanto haces para sentir el mismo subidón tienes que ir aumentándolo con una creciente intensidad. Más drogas, más alcohol, más sexo, más juegos de azar, más compras, más televisión. Y te habrás hecho una idea. Con el tiempo nos volvemos adictos a algo para apaciguar el dolor, la ansiedad o la depresión con los que vivimos a diarios. ¿Es esto malo? En realidad no, la mayoría de la gente lo hace porque no sabe cómo cambiar desde dentro. Solo están siguiendo su deseo innato de sentirse mejor e inconscientemente creen que su salvación se encuentra en el mundo exterior. Nunca les han explicado que usar el mundo exterior para cambiar el mundo interior solo empeora las cosas, solo agranda el vacío. Pongamos que nuestra ambición en la vida es triunfar y acumular más cosas. Cuando lo hacemos, fortalecemos quienes somos sin observar cómo nos sentimos realmente por dentro. Yo lo llamo estar poseídos por nuestras pertenencias. Estamos poseídos por los objetos materiales y estas cosas refuerzan el ego que necesita el entorno para que le recuerde quién es. Si queremos que algo del exterior nos haga felices, no estamos siguiendo la ley cuántica. Estamos dependiendo de lo de afuera para cambiarlo de adentro. Si creemos que en cuanto tengamos el dinero para comprar más cosas seremos de lo más felices, lo estamos viendo al revés. Tenemos que sentirnos felices antes de que la abundancia aparezca en nuestra vida. ¿Y qué ocurre si los adictos no pueden aumentar su dosis? Se sienten más enojados, más frustrados, más amargados, más vacíos. Quizás prueben otros métodos, añadiendo el juego a la bebida o las compras a la televisión y las películas como válvulas de escape, pero al final nada les bastará. Los centros de placer se habrán recalibrado a un nivel tan alto que cuando el mundo exterior no les provoca ningún cambio químico, les parece que no pueden disfrutar con las cosas más sencillas. La cuestión es que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el placer, porque depende de las cosas tan estimulantes. Porque depender de cosas tan estimulantes para sentirnos bien solo nos aleja de la auténtica dicha. El mayor vacío, la adicción emocional. No es mi intención subestimar la gravedad del daño que causan las adicciones que yo llamo materiales.
a las drogas, al alcohol, al sexo, al juego, al consumo y otras. Estos problemas pueden causar un gran daño a las numerosas personas que pasan por ello y a los que quieren o trabajan con esta clase de adictos. Aunque muchas personas que han contraído estas adicciones y otras pueden utilizar los pasos de estas páginas para superarlas, ya que forman parte de los tres grandes, están más allá del alcance de este libro tratarlas. Pero es fundamental comprender que detrás de cada adicción hay alguna emoción memorizada que motiva la conducta. Lo que no está fuera del alcance de este libro, y es en realidad su propósito principal, es ayudar a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Tanto si uno se considera un alcohólico, un adicto al sexo, un jugador, un adicto a las compras, o alguien que se siente solo, deprimido, enojado, amargado o mal físicamente de manera crónica. Al pensar en este vacío seguramente te has dicho, claro que escondemos a los demás nuestros miedos, inseguridades, debilidades y el lado oscuro. Si les diéramos rienda suelta expresándolo, seguramente nadie se ocuparía de nosotros, nos dejarían solos, cuidándonos de nosotros mismos. En cierto sentido es verdad, pero si queremos ser libres debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar a la luz ese lado oscuro de nuestra personalidad. La ventaja del sistema que empleo es que podés enfrentarte a esos aspectos tuyos más oscuros sin sacarlos a la luz en la vida cotidiana. No tenés por qué anunciar en el trabajo o en una reunión familiar, escúchenme, soy una mala persona porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres por haberle dedicado mucho tiempo a mi hermano pequeño mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Pero por eso ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente, podés buscar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas, o al menos metafóricamente hablando, reducir mucho su papel para que aparezcan en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverá tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver el problema con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos, disculpándote por no cambiar nunca. Es mejor que trates de memorizar las emociones que te limitan, de desmemorizar. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando debes observar objetivamente un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estabas siendo, sin el filtro de esa emoción. Si intentás desmemorizar el estado emocional que te provocó o eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona supera su infelicidad y sigue adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quienes somos y quien aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida, tanto si lo llamamos vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos, es algo que la mayoría deseamos. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma o alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir de forma de un reto físico, tal vez un accidente o una enfermedad, emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo, o económico, quizás la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar que un trauma o una pérdida te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre tenés que ocuparte de él. No podés seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando estás hecho trizas, como dice la expresión.
En esos momentos tan críticos, cuando ya estamos hartísimos de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos: esto no puede seguir así, no me importa lo que me cueste o cómo me sentiré, no me importa cuánto tarde, no me importe lo que esté ocurriendo en mi vida, voy a cambiar, tengo que hacerlo. Podemos aprender y cambiar en estado de pena y sufrimiento o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal a que nos veamos obligados a cambiar. Efectos secundarios de cerrar el vacío. Como ya sabes, una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia, autoobservación. Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero al hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Cuando medites, observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos sus matices. Con el tiempo usarás ese poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quien eres y la imagen que has estado dando al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tenés una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿qué pasaría si soltaras? Dieras un par de pasos hacia adelante. Después de todo, ese espacio es como una puerta. Salieras de esa habitación y entraras a otra totalmente nueva. ¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las paredes separadas de ti se han unificado. ¿Y dónde irá a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada o se transforma. Esto es exactamente lo que pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. También lo podés ver de esta forma: entrarás en el sistema operativo del subconsciente y te llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irreprimibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te volvés consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompes esas cadenas, liberás el cuerpo. Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío, y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta energía es la materia prima con la que podemos crear una vida nueva. Figura 7E. A medida que desmemorizás una emoción que se ha convertido en parte de tu identidad, cerrás el vacío entre quien aparentás ser en el mundo y quien sos en realidad. El efecto secundario de este fenómeno es la liberación de energía en forma de una emoción almacenada en tu cuerpo. En cuanto la mente de esta emoción se libera del cuerpo, la energía regresa del cuerpo cuántico para que puedas usarla como creador. Cerrar el vacío. Capa por capa, cuando desmemorizas las emociones, liberas energía. Y acá hay 4 dibujitos. Entonces primero hay 2 manos mirándose una a la otra, pero muy separadas, con mucho vacío en el medio. Y se baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad, capas de emociones. En el medio dice desmemorizando una emoción, y las manos están un poquito más juntas. Y dice desmemoriza, baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad. Y después dice liberando energía, y las manos un poquito más juntas, desmemoriza, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad. Y después una cuarta figura que están las 2 manos juntas como en postura de rezo. La meta final, transparencia, cuando eres como quien aparentas ser. Me emociona un poquito. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales es que esta energía liberada equivale a tomarte una saludable dosis de elixir maravilloso.
Además de estar lleno de energía, sentís algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo, dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sentís animado e inspirado. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje en coche? Si cuando te bajás de él y podés por fin estirar las piernas y respirar aire fresco sin el ruido de los neumáticos deslizándose por la carretera o del ventilador del aire acondicionado, te sentís de maravilla. Imagínate cómo te sentirías si hubieras estado bajando 3000 kilómetros encerrado en el maletero. Para muchas personas así es como se han estado sintiendo durante una buena temporada. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tenés que ser más activo, también tenés que decirte la verdad. Sé sincero y revelá lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día y cuando veas lo que te has estado haciendo a vos mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir, esto ya no me beneficia para nada, ya no me sirve, esto no es quererse, y decidir entonces ser libre. Del victimismo a la abundancia inesperada, como una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su exmarido, que llevaba 2 años en el paro, no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Cómo tenemos tantas experiencias con la familia, los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente, esto es bueno, los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y del espacio. Como estamos enredados con los demás, para usar términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia, cuando seguimos conectados a experiencias emocionales negativas, nos es casi imposible cambiar. Por eso, la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de su ex marido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad, su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la iban paralizando en un encadenamiento mental, físico y existencial. Como ella y su ex marido estaban unidos por las vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo, desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades, y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar. Me gusta esta frase porque, como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización habían creado. Impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de esas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser y los entregó a una mente superior. Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo tan bien, empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación ya no era la misma mujer de antes. La energía liberada de Pamela le indicó al campo que empezara a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de 2 formas. La primera tenía que ver con sus negocios en el Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web preocupada y solo obtuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segunda
su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10.000 en su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días, cuando su asistente social le llamó para comunicarle que su ex marido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes, sino de $12.000 para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado cerca de $22.000 después de aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se había imaginado que fuese el dinero el que la encontrara a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y estos problemas, en realidad experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la vida vuelve a organizarse como por arte de magia. Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate, ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas, en forma de emociones limitadoras, me estoy aún aferrando que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar alguna de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedirán que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Cuando vives en este modo sentirás un estado de gratitud, una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser, y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartás los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella, te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente. El vacío se cierra. En este punto te sientes feliz y completo, ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales, nada ni nadie pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no seguís viviendo en un estado de carencia o de deseo, y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni querés nada es cuando podés empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente cuando intenta crear algo lo hace desde un estado de carencia, de baja autoestima, de separación o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos, estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entregársela al campo. Las artimañas de la publicidad.
Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestros problemas, que si nos identificamos con sus productos desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras famosas en sus anuncios, sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que identifiquen su nuevo yo con esas personas. ¿No te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas en la sociedad? Compra algo. ¿Sentís una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Este microondas, televisión panorámica, vehículo móvil, etcétera, lo que sea, es la solución. Te sentirás mejor, la sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. ¿Cómo empezó mi transformación? Quizás te sirva de inspiración. He empezado este capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película. ¿Y tú qué sabes? Cuando hablaba ante un grupo de gente me sentía muy vivo y estoy seguro de que incluso hasta feliz, pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba al mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas y ya no quería seguir atrapado en esa dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté ¿quién lo hacía palpitar? Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, qué había estado ocultando, lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quién no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación pensé en quién quería ser como una nueva personalidad, hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Ese cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior, era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sentía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme de pie me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias previstas. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. Era verdad, porque la película ¿Y tú qué sabes? Estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba el filón. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser y no la que el mundo esperaba. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad mi vida. Y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera. Y además deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender. Me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto, desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí, cada vez era más feliz, y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar este estado del ser. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decides cambiar debes adquirir otro estado mental.
Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Veámosla.